La contaminación de los alimentos es causada principalmente por la presencia de microorganismos. Pero, ¿qué son los microorganismos? Son seres vivos tan pequeños que solo pueden verse al microscopio. Estos seres vivos se encuentran en el mismo ambiente que los humanos, entre otros lugares, en la piel de las personas, los alimentos, equipos y superficies. Si estos microorganismos encuentran las condiciones favorables para reproducirse, aumentarán en cantidades suficientes, contaminando el alimento y provocando enfermedades a las personas que lo consuman. A estas enfermedades transmitidas por alimentos se las denomina habitualmente ETAs. Las enfermedades transmitidas por alimentos son causadas por varios factores, en la mayoría de los casos como consecuencia de tiempo de exposición prolongados de un alimento a una temperatura peligrosa, contaminación cruzada, prácticas deficientes de higiene. Analicemos cada uno de estos factores y veamos cómo evitarlos. La temperatura es un factor que puede favorecer el crecimiento indeseable de microorganismos. Existe un rango de temperaturas en el cual los microorganismos causantes de las enfermedades, llamados patógenos, se multiplican, aumentan rápidamente hasta alcanzar valores capaces de enfermar. Este rango de temperaturas es de 5 a 65 grados centígrados y se lo conoce como zona de peligro. Es por esto que se dice que al existir una relación de tiempo-temperatura que favorezca el desarrollo de los microorganismos, un alimento puede contaminarse. Veámoslo fácilmente a través de un ejemplo. Un pollo retirado recientemente del horno estará por encima de los 100 grados centígrados, humeando y a temperaturas seguras. Con el tiempo, la temperatura bajará acercándose a la zona de peligro, entre 65 y 5 grados, corriendo el riesgo de contaminarse. Para poder evitarlo, se debe colocar el pollo en refrigeración antes de que llegue a los 65 grados y enfriarlo a menos de 5 grados lo más rápido posible. Esta práctica adecuada reduce al mínimo el crecimiento microbiano. Otro factor que puede contaminar a los alimentos y provocar enfermedades en las personas es la contaminación cruzada. Se denomina contaminación cruzada a la transferencia de agentes contaminantes, por ejemplo, bacterias, sustancias químicas, etc., desde una superficie a otra o de un alimento a otro. La contaminación cruzada puede producirse tanto de manera directa como indirecta. ¿Por qué decimos que la higiene es la suma de la limpieza y la desinfección? La limpieza es la operación que permite remover físicamente la suciedad que se percibe a través de la vista y del tacto. Restos de alimentos quemados, grasa en la superficie de una fuente, entre otros. El producto que utilizamos para limpiar se llama detergente. Pero aun cuando un objeto o superficie esté limpio a simple vista, puede contener agentes invisibles, microorganismos o sustancias tóxicas capaces de causar enfermedades. Es por eso que, luego de la limpieza, se debe realizar la desinfección. Esta operación es la que permite reducir el número de microorganismos presentes en un objeto o superficie a niveles seguros. El producto que utilizamos se llama desinfectante. Los alimentos secos, tales como enlatados, yerba, fideos, cereales, galletitas, té, café y otros alimentos no perecederos deben almacenarse a temperatura ambiente, máximo 25 grados, en áreas frescas, bien ventiladas, limpias, ordenadas y protegidas de roedores e insectos. Los alimentos refrigerados, tales como carnes, fiambres, productos lácteos, pastas y otros alimentos perecederos, deben almacenarse a temperaturas de refrigeración entre 0 grados centígrados y 5 grados centígrados, a excepción de algunas frutas y verduras
que requieren tratamientos particulares. Los alimentos congelados, tales como papas para freír, hamburguesas, pescados, helados y pizzas congeladas, requieren de temperaturas por debajo de los 18 grados centígrados para conservarse adecuadamente. En todos los casos, los alimentos deben colocarse a una altura mínima de 15 centímetros sobre el piso, en repisas de acero inoxidable o sobre pallets, separadas de la pared a una distancia mínima de 30 centímetros, para permitir la inspección, la ventilación y la circulación de frío si correspondiese. Así como es fundamental mantener los alimentos refrigerados y congelados a las temperaturas adecuadas, también es indispensable mantener los alimentos que se exhiben en caliente a temperaturas fuera de la zona de peligro, por encima de los 65 grados centígrados. Para almacenar adecuadamente un producto, cualquiera sea su temperatura de conservación, frío o caliente, es necesario respetar la temperatura requerida, la protección, la adecuada rotulación, la higiene, la sectorización y el orden. Los residuos pueden ser un foco de contaminación importante para los alimentos. Para que la disposición intermedia y final de residuos sea higiénica, se deben identificar los recipientes con la leyenda residuos. Colocar bolsas dentro de los recipientes. Mantener siempre los recipientes con tapas. Mantener una frecuencia de retiro adecuada al volumen de residuos que se generan. Higienizar los recipientes y el área diariamente al finalizar la jornada. Con el nombre de plagas se identifican aquellos animales, aves e insectos que comen, destrozan, contaminan a los alimentos, transmitiendo enfermedades y provocando grandes perjuicios económicos y riesgos para la salud. Las plagas necesitan 3 elementos claves para poder vivir, crecer y reproducirse. A estos elementos se los suele llamar el triángulo de vida de las plagas, y ellos son agua, alimento y abrigo. Las plagas más comunes son los roedores, las cucarachas, las hormigas, las moscas, las palomas y gorriones. Cualquier charca o balsa es un ecosistema en miniatura que nos ofrece la posibilidad de descubrir una gran variedad de diminutos organismos. Para ello tan solo hace falta una muestra de su agua dulce y si no disponemos de un microscopio, una lupa puede bastarnos.
Junto con la muestra de agua se puede recoger también algas y detritus del fondo, aprovechando que en estos materiales viven una gran cantidad de microorganismos. Ya en el laboratorio colocamos en un portaobjetos una gota de agua y unas pocas hebras de algas o algo de materia orgánica del fondo. Ahora estamos en condiciones de observar con el microscopio a este diminuto microcosmos. Seguramente lo primero que veremos serán pequeños animales pluricelulares. Unos se mueven velozmente y otros están quietos, sujetos al sustrato. Con toda probabilidad, los más fáciles de ver son los rotíferos. El nombre que reciben estos animales se debe a sus dos coronas circulares de cilios que mueven continuamente. Pero la charca es también el hábitat de numerosos gusanos, como es el caso de estas planarias, así como de muchos otros animales invertebrados. Junto a todos ellos podemos apreciar una gran cantidad de protozoos, los cuales se alimentan de restos de materia orgánica o de los otros microorganismos que pueden capturar. Es fácil observarlos entre los filamentos de algas y los restos orgánicos que hayamos puesto en la preparación. Hay protozoos que viven unidos al sustrato, pero muchos otros pueden desplazarse utilizando cilios y flagelos o incluso mediante la emisión de pseudópodos, como es el caso de la ameba de estas imágenes. En un medio acuático bien iluminado, las algas suelen ser abundantes. Las que pueden distinguirse a simple vista generalmente son multicelulares. En sus células resulta evidente la presencia de la clorofila que les permite realizar la fotosíntesis. Pero en una muestra de agua de charca también suele haber muchas euglenas. En estas imágenes se pueden ver a dos de ellas moviéndose entre los filamentos de algas. Estos organismos de color verde son muy interesantes. Tienen pigmentos con los que realizan la fotosíntesis, por lo que actúan como un vegetal, pero también pueden alimentarse de los restos de materia orgánica presente en el medio, actuando entonces como un organismo animal. La euglena también se caracteriza por moverse activamente mediante un par de flagelos y por tener una mancha ocular de color anaranjado que le permite reaccionar a variaciones de la intensidad de la luz. En estos medios acuáticos es habitual observar muchas diatomeas. Estas algas unicelulares tienen una pared celular rígida, hecha de sílice, que suele presentar unas estrías y surcos muy característicos. En el agua también viven una cantidad extraordinaria de otros organismos unicelulares de estructura más simple, como las bacterias de estas imágenes. Tal como vemos, dedicar un poco de tiempo a la observación de todos estos microorganismos que viven en una charca puede resultar una aventura fascinante. Un asesino en serie bacteriológico anda suelto. Nadie está a salvo. No iba a ser uno de esos casos en que mueren una o dos personas, iba a ser mucho más grave. Esta es la historia de la epidemia más mortal en su especie jamás conocida en el mundo. Es una muerte terrible para cualquiera. ¿Podrían los investigadores atrapar al asesino y detener la carnicería? Investigación sobre epidemias. La bacteria asesina. Noviembre de 1996. Un anciano de 80 años yace moribundo en un hospital escocés. Su muerte puede ser lenta y agonizante. Será la primera de 21. Su entierro sería solo un capítulo de una historia de envergadura internacional. E. coli, tipo 0157. No tiene cura.
Aunque muy poco conocido en el mundo occidental, esta bacteria mata a miles de personas todos los años en los países subdesarrollados. Su presa en los más débiles. Una situación muy inquietante, de acuerdo con los especialistas en E. coli y el hombre que dirigía la investigación de la epidemia, el profesor Hugh Pennington. Es una bacteria muy poco común, así que el simple hecho de detectarla hace saltar las alarmas. Y se encontró en una niña de 6 años. Es muy virulenta a esa edad. Cuando el E. coli infecta el intestino humano, se multiplica en él provocando hemorragias internas. A menudo el efecto de las toxinas emitidas por los microbios producen daños en los riñones, problemas respiratorios, disfunción cerebral y la muerte. Bautizada en honor a Theodore Escherichia, que aisló a su ancestro en 1885, el bacilo Escherichia coli tipo 157 es una nueva cepa de una antigua bacteria inofensiva. Esta bacteria letal es una peligrosa mutación. Las toxinas matan los glóbulos rojos y los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, que se obstruye. Esto detiene el riego sanguíneo y el cerebro empieza a morir. El E. coli desactiva los riñones. Las toxinas venenosas segregadas por el E. coli matan los glóbulos rojos de los vasos que abastecen de sangre a los órganos. Esto impide que el oxígeno llegue a los riñones y con ello que la sangre se purifique. El cuerpo se ahoga en su propio desperdicio tóxico. Las infecciones bacterianas se tratan habitualmente con antibióticos que detienen la multiplicación de los microorganismos. Pero algunos científicos creen que estos medicamentos pueden ayudar a envenenar a los pacientes. El E. coli 157 es particularmente difícil de tratar porque no existe un tratamiento específico para este bacilo. Todo el mundo coincide en que los antibióticos no son buenos, porque matan al bacilo y provocan la liberación de toxinas que, de otro modo, no liberarían. Y esas toxinas producen graves daños a los riñones y al cerebro. Gran parte de la batalla se deja estrictamente a cargo del sistema inmunológico humano. La campaña publicitaria para advertir y educar a la población. La higiene personal es crucial. Recuerde, la intoxicación alimenticia puede evitarse El E. coli fácilmente. mata a más de 500.000 de personas al año. La bacteria sigue entre nosotros. Cada año provoca 16.000 veces más muertes que el ébola.